Creo que ya están todos, ¿no? Para poder terminar el ejercicio 11. Y en la parte que viene siendo los sólidos secos, ustedes sacaron que salió 1 kilogramo de sólidos secos por minuto. ¿Me indican cuánto les sale? Aquí termina su ejercicio 7. Perdón, su ejercicio 11. Evelyn, ¿será que lo podrías dictar? Es que no lo veo muy bien, porfa. Sí, está. Son 4 kilogramos menos 19,708 y eso multiplicado por 0,154 menos 0,0148 y abajo 1. Me sale 1,256. Ya. 1,256 kilogramos de ese tipo de digestión. Tenemos kilogramos de agua sobre lo que viene siendo kilogramos de no, vamos a ver esto, no sé. Kilogramos de soles. Perdón. Ahí termina, esa es su fracción de agua seca. Le salió 1,256 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. ¿Tienen alguna duda de ese ejercicio? Para que yo se las aclare. Y empecemos con el ejercicio 12, que ustedes dijeron que les falta un dato. Sale eso, pero a ver. Está bien. No, se entendió todo, sí. Ya, está bien. Voy a borrar la pizarra para poder hacer el ejercicio 12. Nos pasa la foto, no se olvide.
La Maya te conoce. Voy a empezar con su ejercicio 12 ya. La cuestión con el problema 12 es que ustedes me dijeron que le faltaba un dato, pero no es que le falte un dato, es que justamente ese dato que no está es el que ustedes deben hallar por balance de masa. El ejercicio dice, ¿no?, que debemos diseñar un secador rotatorio que funciona adiabáticamente para obtener 250 kilogramos sobre metro por hora de producto granular. Entonces nos damos cuenta que estamos trabajando en el ejercicio 12 con el mismo tipo de secador donde entra un sólido el cual entra lo que viene siendo el aire. Nos indica que justamente vamos a obtener lo que viene siendo 250 kilogramos sobre metros por hora. Significa que en la parte de salida del secador de los sólidos, porque ustedes saben que esta es la parte de los sólidos, nosotros vamos a obtener nuestro sólido húmedo. Y eso va a ser igual a 250 kilogramos de producto húmedo por metro sobre hora. Metros, aquí está. E igual nos indica que va a entrar con una humedad del 2% en base húmeda. Entonces nos indica que nuestra humedad en base húmeda va a ser igual al 2%. Esto es salida. El 2% y que entra al secador con una humedad del 30% en base húmeda. Entonces entra al secador con una humedad del 30% en base húmeda. El aire secado entra al secador a una temperatura de 110 grados centígrados. Significa que la temperatura del bulbo seco que está entrando en la parte de arriba, porque se trabaja con aire, es una temperatura de 110 grados centígrados. Y que técnicamente hay una temperatura de interfase. Esa temperatura de interfase va a ser igual a su temperatura del bulbo húmedo, ya que justamente el aire se une con el aire húmedo que pierde el producto. Y esta es una temperatura de 40. Luego nos indica que abandona el secador con una temperatura de 50. Entonces nuestra temperatura de bulbo seco del secador de salida es de 50. Luego nos da una unidad que es la unidad global por unidad de área. Indica
datos, la unidad global por unidad de área va a ser igual a 100 kilocalorías sobre metros cuadrados por hora por grado Celsius. Ese sería su diagrama de ustedes. ¿Tuvieron alguna duda hasta el momento ahí? Nos indica su problema, hallar lo que viene siendo la longitud del secador. Entonces nosotros debemos hallar la longitud del secador. Y para hallar la longitud del secador, nosotros tenemos una fórmula. Esa fórmula la deben colocar en su formulario que nos indica la longitud del secador, que es lo que nosotros queremos hallar, va a ser igual a L por lo que viene siendo la altura de la unidad de transferencia de calor, que es H N O T o H no menos el número de unidad de transferencias de calor. Y justamente esto de acá les tiene que dar el método. Esa es su fórmula para poder hallar la longitud del secador. La longitud del secador va a ser igual a la altura de unidad de transferencia de calor menos los números de unidad de transferencia de calor. Y cada uno de ellos va a tener su propia fórmula. Para hallar lo que viene siendo, en nuestro caso, el número de transferencia de calor, tiene su fórmula, la cual nos indica que va a ser igual, N, ¿no? Va a ser igual al logaritmo por la temperatura de bulbo seco de entrada menos la temperatura de bulbo húmedo de entrada sobre la temperatura de bulbo seco de salida menos la temperatura de bulbo húmedo de entrada. Estas temperaturas de bulbo húmedo de entrada significa que son nuestra temperatura de interfase, que es de 40. ¿Hasta el momento van entendiendo? Bueno, y para hallar lo que viene siendo entonces simplemente el número de transferencia de calor es reemplazar los datos que tenemos. Entonces nosotros decimos, el número de transferencias de calor va a ser igual al logaritmo por la temperatura de bulbo seco de entrada. ¿A qué temperatura está entrando nuestro secador? Está entrando a una temperatura de 110. 110. Menos la temperatura del bulbo húmedo de entrada, la cual nos indica que es la temperatura de interfase. ¿Cuánto es nuestra temperatura de interfase? 40. Sobre nuestra temperatura de bulbo seco de salida. La temperatura de bulbo seco de salida de nuestro secador viene siendo una temperatura de 50. Y nuevamente nos da la temperatura de bulbo húmedo de entrada, que es la interfase. ¿Cuánto le sale el número por unidad de transferencias de calor? Ese es 50, ¿no ve? Menos Sí, 40. Ah, ya. exactamente. 50 Sale. Ay, espera. es Me sale 110. 7. ¿Cuánto? 7. No creo, pusiste el logaritmo. Ah, no puse. Perdón. Bien. 1,945, eso me sale. 1,945. El número de transferencia de calor es adimensional, ya que justamente se anulan Celsius con Celsius. Ahora lo que debemos hallar en la otra parte que viene siendo la altura por unidad de transferencia de calor. Ese igual tiene su propia fórmula, lo cual nos indica que la altura por unidad de transferencia de calor va a ser igual
Es lo que viene siendo el flujo de aire seco por el Cp del gas sobre justamente el dato que nos dio, que es la unidad global por unidad de área. Esa viene siendo la fórmula para poder hallar lo que viene siendo la altura por unidad de transferencia de calor. Esto es lo que no había de datos en lo que viene siendo su práctico. Y lo que nosotros debemos hallar mediante un balance de masa. El Cp igual tiene su propia fórmula. El Cp tiene como fórmula 0,24 más 0,46 por YM. Esa es la fórmula para hallar el Cp del gas. Y luego para poder hallar la YM igual tenemos una fórmula que viene siendo la humedad absoluta 1 más la humedad absoluta 2 y todo eso sobre 2. Hasta el momento no tienen ninguna duda, ¿no? No, Ya. Lo que deben hacer ustedes ahora es entrar a su carta psicométrica, porque ¿qué les está pidiendo? La humedad absoluta 1 y la humedad absoluta 2, que justamente la 1 es la entrada del aire, si solo miramos la parte de arriba, y la humedad absoluta 2 es la salida del aire. Ustedes van a tomar su carta psicométrica para poder hallar esos dos datos. Una vez tengan su carta psicométrica, ustedes trazan una línea vertical con su primer dato de entrada, que es la temperatura de bulbo seco de 110. Trazan su línea vertical, 110. Una vez tengan lo que viene siendo esa línea vertical, buscan su temperatura de interfase, porque justamente la temperatura de interfase está entre la entrada y está entre la salida. Entonces, su temperatura de interfase es su temperatura de bulbo húmedo. Buscan su temperatura de bulbo húmedo, que suponiendo que está por acá, temperatura de bulbo húmedo de 40. Y ustedes trazan una línea diagonal hasta que intersecte con su temperatura de bulbo seco de entrada. Y ese sería su primer punto de intersección. Y se mueven de manera horizontal hacia la derecha, porque a ese lado ustedes saben que tienen sus datos de humedad absoluta. Y ahí hayan su humedad absoluta 1, que tendría que salirle 0,018. ¿Entienden hasta ahí? sí, se entiende. Ya. Para hallar su humedad absoluta 2, que es de salida, de igual manera, trazan su temperatura de bulbo seco de salida, que es 50, trazan una línea vertical, ya saben, de 50. Su temperatura de bulbo seco de salida es 50. Y de igual manera, como les mencioné, la temperatura de intersección es la temperatura de interfase, es la que intersecciona la entrada y la salida. Técnicamente, como les dije, es el aire seco que se une con el aire húmedo que pierde el producto. Entonces, una vez tenemos nuestra línea vertical, nuevamente la temperatura de bulbo húmedo de 40 tiene que intersectar con lo que viene siendo la temperatura de bulbo seco de salida, que es de 50. Y ese sería su segundo punto de intersección. Nos movemos de manera horizontal hacia la derecha y ahí vamos a tener nuestra humedad absoluta 2. Que les tuviera que salir 0,044. En clase. Ambas tienen las unidades de kilogramos de vapor, kilogramos de agua, sobre lo que viene siendo kilogramos de aire seco. ¿Se entiende hasta ahí? Quiero luz para ver pues si eso se está apagado enseguida. ¿Por qué no lo puedes hablar bien, hermano? Estás medio chancho. Sí, auxiliar. Que diga por eso. Ya. Está bien para que se reje. Le voy a sacar una foto para poder mandársela al grupo, ¿ya? Es que está cargando Y borrar Es que eso. no quiero salir porque esa cosa está engrasado.
Ya preocupa el teléfono, no puede estar ahí, está cargando todo el ya no, aparte de un rato, ¿no? Un ratito de aprender a instalar. No puedo. ¿Qué ocultar, no estoy ocultando. Si te presto con ir a ver qué quiero hacer. Y está mi familia, todo iba a tener miedo. Mira. Pero ahora te voy a apagar y voy a ver si tú. Hermano, feíto. Hermano, está demente. A ver. ¿Qué? No sé, pues yo. Ya que viene siendo su humedad absoluta, entonces lo único que queda es reemplazar en la parte que justamente necesitábamos, que es la parte de la YM. Para poder esa YM, luego colocarle nuestro Deja CP. más aquí con mi teléfono, me vas a hacer. Como sabíamos, el CP va a ser igual al 0,24 más 0,46 por YM. Y esa YM va a ser igual a Y1 más Y2, que son las humedades absolutas, sobre 2. Y nosotros ya hallamos nuestras humedades absolutas. La humedad absoluta 1 le salió 0,018 más la humedad absoluta 2 que le salió 0,044. Y eso dividido entre 2, ¿cuánto les da? 18 más 44 sería 0,031. Ya. ¿Sabes cuál es? 0,031 Acá, kilogramos oye, andamos de agua sobre anda ya Juanjo, la mamá lo va a kilogramos llamar. de aire No, seco. Y ahora esta ¿Cuál? YM es Tú lo donde va a llamas venir ahorita a mamá. reemplazar al CP. Entonces nosotros decimos, el CP es igual a 0,24 más 0,46 por 0,031. ¿Cuánto nos sale el CP? Salí, oye, le avisa a la mamá y yo. ¿Quieres sacar foto? Deja, oye, salí. No me estás dejando atender. Perdón. ¿Cuánto le sale el CP? 0,24 más 0,46 por 0,031. 0,254. ¿Cuánto? No. Bien. 0,254 kilocalorías sobre kilogramos de aire seco por grados centígrados. Yo le peleé. Entonces ya tenemos en la parte de la fórmula Sí, para poder hallar la altura por unidad de transferencia de calor, tenemos el CP, tenemos la unidad global por área, lo único que nos falta hallar viene siendo nuestro flujo de aire seco, y eso lo vamos a hallar mediante un balance de masa. Ustedes ya saben, normalmente aplicamos el balance de masa y técnicamente todo lo que entra es igual a lo que sale. Dentro de nuestro secador siempre va a entrar el sólido seco o la fracción de agua 1, más va a entrar lo que viene siendo el flujo de aire seco o la humedad absoluta 3. Ya les mencioné que la humedad absoluta 1 en este caso sería la humedad absoluta 3, digamos, y que la humedad absoluta 2 en este caso sería la humedad absoluta 4. Lo cual va a ser igual a lo de salida. En salida tenemos el sólido seco con la fracción de agua seca 2 más el flujo de aire seco con la humedad absoluta 4. Y técnicamente, como mayormente movemos los términos, los sólidos secos los mantenemos de este lado y los flujos de aire seco los movemos del otro lado, para que los términos estén o las variables estén iguales. Entonces, sólido seco por fracción de agua 1 menos, porque acá tenemos todo el sólido seco,
sólidos secos por la fracción de agua 2 va a ser igual a nuestro flujo de aire seco B4 menos, porque este flujo de aire seco pasa a restar, flujo de aire seco por la humedad absoluta 3. De igual manera, como sabemos que es un proceso constante, técnicamente nuestras variables de sólido seco y flujo de aire seco, al ser un proceso continuo, son constantes, entonces técnicamente aplicamos lo que viene siendo factorización. Acá tenemos sólidos secos que son iguales, entonces factorizamos. Sólidos secos, aquí tenemos la fracción de agua 1 menos, nos queda de este lado la fracción de agua 2. Lo mismo para el flujo de aire seco, tenemos flujos de aire seco, los cuales como son constantes son iguales, entonces decimos flujo de aire seco, acá nos queda lo que viene siendo la humedad absoluta 4 menos, y aquí nos queda la humedad absoluta 3. ¿Y qué es lo que queremos hallar? Nosotros queremos hallar el flujo de aire seco. Entonces, lo que viene siendo esa ecuación, nosotros despejamos para obtener el flujo de aire seco. Y vamos a decir, el flujo de aire seco va a ser igual a lo que viene siendo los sólidos secos por la fracción de agua seca. Y esto que está multiplicando el flujo de aire seco va a pasar a dividir a este lado. Entonces, dividido entre las humedades absolutas Y4 y Y3. ¿Y qué es lo que nosotros deberíamos hallar entonces? Nosotros debemos hallar, en este caso, los sólidos secos y las fracciones de agua seca tanto de entrada, que es la 1, como la de salida, que es la 2, porque las humedades absolutas Y4 y Y3 ya la hallamos, que viene siendo Y1 y Y2. La fracción de agua seca 1 podemos hacerlo directamente aquí. Decimos la fracción de agua seca 1 va a ser igual a 30 sobre 70. ¿Cuánto le sale? 30 sobre 70. Sale 0,428. Ya, vamos a trabajar con 0,43. Ya. 0,43 kilogramos de agua sobre kilogramos de sólido seco. Ahora de este otro lado tenemos que nuestra fracción húmeda es 2%, lo vamos a hacer más chico. La fracción de salida húmeda es de 2%, entonces nosotros la vamos a transformar en seca. 2 sobre 98, porque sabemos que para llegar al 100 nos falta 98. 2 sobre 98, ¿cuántos le salen? 0,02. 0,02 kilogramos de agua sobre kilogramo de sólido seco. Ya tenemos la fracción de agua seca 1, que es la de entrada, y la fracción de agua seca 2, que es la salida, que es yo transformando técnicamente la fracción de agua húmeda, nada más. Ahora lo que debemos hallar viene siendo nuestro sólido seco. Para eso tenemos una fórmula. Ustedes ya saben que los sólidos secos van a ser igual a los sólidos húmedos N por 1 menos la fracción de agua húmeda N. Como estamos trabajando con los sólidos secos de la salida, porque se requiere obtener 250 kilogramos de producto húmedo sobre metros por hora, entonces trabajamos con los datos de salida. Significa que vamos a trabajar con la fracción de agua seca húmeda de salida, que es de 2%. Sólidos secos va a ser igual a los sólidos húmedos, que son los 250 kilogramos de producto húmedo, sobre metros por hora, por 1 menos la fracción de lo que viene siendo el agua húmeda, que es 2%, que en este caso se pone de manera decimal, que es 0,02, en este caso kilogramos de lo que viene siendo sólidos secos sobre kilogramos de producto húmedo. ¿Cuánto les quedan los sólidos secos? 245. Ya. 245 kilogramos de producto húmedo son 2 kilogramos de producto húmedo, nos quedan kilogramos de sólido seco y esto va a quedar por hora.
¿Hasta ahí han entendido para que logre borrar y siga avanzando? ¿O tienen alguna duda? No se entendió bien. Ya. Te voy a sacar foto, te lo voy a pasar y enseguida seguimos haciendo. Todavía, bebé. Son 2 horas. A las 9:40 va a acabar. Sí, bebé, ¿por qué?